La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. El Doctor en Casa TV. Muy bien, y ya estamos con nuestro invitado. Él es el doctor Cristóbal Frutos, es especialista en hematología, trasplante de médula ósea. Él es coordinador del área de trasplante de médula ósea en el Hospital Central del IPS. Qué gusto poder entrevistarte, doctor Cristóbal Frutos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Todo bien, Vivi. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hace mucho que no nos veíamos. Hace mucho que no nos veíamos. Hace mucho, y nos reímos porque hace mucho que no nos veíamos porque él era uno de los niños que iba a mi programa infantil. Y ahora es toda una eminencia, es un médico, es tantas vidas dependen de decisiones y de sus manos, y tantas vidas salvadas también. Y qué emoción para mí, de verdad, qué emoción poder verte así como estás, tan capísimo, como tu vida fue transcurriendo y estás al servicio de los demás, y eso a mí me pone de verdad muy, pero muy feliz. Gracias. Y bueno, y queremos hablar un poquito, porque vamos a poner la carta sobre la mesa. Queremos hablar acá en el Doctor de Casa, siempre hablamos de todo lo que tenga que ver con la salud, con la prevención, obviamente primero, y después ya con los tratamientos y todo. Y este tema ya lo habíamos tratado en programas anteriores, en años anteriores, pero ahora creemos que es muy importante volver a hablar y aclarar las cosas. O sea, hablar de IPS, qué tipo de trasplantes hace, y en qué momento asegurados, los que no son asegurados de IPS pueden ser tratados también en IPS. Y a raíz de un caso muy mediático que ahora, hace un tiempito nada más, el tema del pastor Abreu. Entonces, como ese caso hay muchos, queremos saber, queremos conocer, y entonces qué mejor que ir a la fuente para saber cómo se maneja todo esto en IPS, y qué importante es que en nuestro país haya un lugar con la infraestructura y con la capacidad humana, con los médicos, los profesionales que salvan vidas. Y eso es en IPS. Y de eso queremos hablar, doctor. ¿Qué tipo de trasplantes se realizan en IPS? Bueno, hablando de trasplante de médula ósea, sí, nosotros hacemos en IPS los trasplantes autólogos, que son cuando se usa la misma médula para el trasplante. Sí. Se usa principalmente en enfermedades como linfoma, cuando ya hay una recaída. En mieloma, todo paciente con mieloma debe trasplantarse a menos que no cumpla criterios de trasplante. O sea, el trasplante es el camino a menos que tenga una contraindicación. Ya. Y también se hacen los trasplantes de médula ósea alogénicos, que es cuando se cambia la médula enferma por una médula sana. El caso más común es el de las leucemias, en el que la médula es la que está enferma. Entonces, yo digo siempre, hay muchas leucemias que se curan con quimioterapia. No es que todas tienen que trasplantarse por suerte, claro, pero hay algunas que requieren el trasplante. Y en ese caso, la única opción terapéutica que tienen estas pacientes es el trasplante de médula ósea. Bueno, en IPS se realizan diferentes tipos de trasplantes. Hoy vamos a hablar específicamente, porque vos sos especialista en eso de trasplante de médula ósea, pero se realiza trasplante de riñón, hay muchos trasplantes que se realizan. Sí, de riñón, de córnea, así mismo. Perfecto. Bueno, pero antes de continuar, porque cuando uno piensa trasplante de riñón, es un riñón que se trasplanta. Ahora, cuando hablamos de trasplante de médula ósea, explícanos qué es lo que es la médula ósea, dónde está, sabemos que está ahí atrás, pero dónde está y qué es lo que se trasplanta. Esa es la médula espinal, la que vos estás diciendo. Ah, ¿viste? Ni sabía dónde está. Es otra médula, se llama también médula por la consistencia que tiene, sí, cuando se mira, pero la médula ósea es la que está dentro del hueso. Es el caracú, sí, del hueso cuando tenés tu puchero, ¿verdad? Sí. Tiene adentro la grasita. Esa es la médula ósea. Y nosotros, realmente el trasplante que se hace es un trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. O sea, se trasplantan las semillitas que producen la sangre en el hueso.
No se saca directamente de adentro del hueso. Ya. Se hace una estimulación al paciente, se le pone una vacunita que hace que el cuerpo piense que la persona está enferma, sin estar enferma, por supuesto. Esto hace que suban los glóbulos blancos, así como cuando tenemos una infección, ¿verdad? Suben nuestros glóbulos blancos. Dentro de esos blancos suben las células de la médula, salen a la sangre a dar la vuelta y nosotros les juntamos de la sangre, nos sacamos del hueso. Muy poco se saca creo que el año pasado hicimos no me acuerdo si era el año pasado o el antepasado ya, un trasplante que sacamos de médula por el diagnóstico de la paciente, pero en general no es común. Lo más común es que se saque de la sangre. O sea, el trasplante de médula ósea es extraer sangre del paciente que va a donar del donante, sí. Del donante. Sí, es por eso que no hay ningún riesgo para el paciente. O sea, siempre hay riesgo con cualquier acto médico. Yo me controlo el azúcar y hay riesgo ahora, pero donar médula ósea, realmente lo que se donan son células progenitoras hematopoyéticas. O sea, lo que vos donás es tu sangre. Exactamente. Y ustedes sacan de ahí las células progenitoras. Que nosotros decimos trasplante de médula porque es lo que la gente más entiende, ¿verdad? Que de hecho que ya es lo complicado, ¿verdad? Entonces, para no complicar más. Así mismo. Y este tejido se está regenerando constantemente. Yo siempre digo que es como donar uña, como donar pelo. No hay un detrimento en la función del órgano. ¿Qué quiere decir eso? Nuestra médula es la que produce sangre, ¿verdad? Si yo hoy dono médula, mañana mi cuerpo está produciendo sangre igual que hoy. No es que no se va a producir menos. No es que me quedo sin. Exactamente. Y se puede donar todas las veces que haga falta. Esa es la diferencia si es que vos sos donante de riñón, por ejemplo. Ahí sí te sacan un riñón y te quedas con uno solo. En cambio, en médula ósea, igual que es la donación de sangre. Cuando te sacan sangre, no es que el cuerpo se queda sin sangre. El cuerpo reproduce y enseguida tenés otra vez la misma cantidad. En este caso, entonces, esto es importante. Te imaginas 20 años siendo doctor en casa y me vengo a enterar ahora que trasplante, no, ya sabía, pero bueno, me olvidé. El trasplante de médula ósea es extraer la sangre y de ahí ustedes justamente sacan lo necesario para la médula de la persona que necesita. Para hacer esa extracción, no es que yo hoy me voy y digo, yo quiero donar médula, sino que me tienen que poner una inyección para que mi cuerpo produzca mayor cantidad para que ustedes puedan extraer. El principal problema con la donación de médula es la compatibilidad. Porque la médula ósea es la que produce la sangre y nuestra sangre tiene los glóbulos blancos que nos defienden de las infecciones. Entonces, si yo me trasplanto un riñón, por ejemplo, mi cuerpo rechaza ese riñón, porque encuentra algo extraño y rechaza. Pero cuando yo me trasplanto de médula, yo estoy cambiando la policía del cuerpo. Al revés, la médula que yo recibo es la que le va a rechazar, entre comillas, a mis otros órganos. Entonces se llama enfermedad de injerto contra receptor. Injerto, ¿verdad? Contra receptor, el que recibe. Entonces eso puede atacar el hígado, la piel, el intestino, el pulmón, los ojos, lo que se te ocurra. Porque es la médula que entra que dice, este no es el cuerpo de donde yo salí, y entonces empieza a atacar. Entonces, por eso tenemos que hacer inmunosupresión, y la compatibilidad dentro de la médula ósea es mucho más quisquillosa que en otros órganos que se trasplantan. Igual es importante en otros órganos, ¿verdad? Pero es de suma importancia en el trasplante de médula. Doctor, una pregunta desde la total ignorancia, por favor. Como es sangre que se saca, ¿verdad? Porque es lo que donamos, la médula, pero donamos a través de la sangre que estamos dando. ¿Tiene que ver el tipo de sangre? ¿Tiene que ser compatible con el paciente o eso no tiene nada que ver, sino cómo se sabe la compatibilidad? Es mejor si es compatible, pero no es prohibitivo. Igual se puede donar si no es compatible. Nosotros tenemos dos pares de genes en nuestro cuerpo. Ahora uno vino de papá, otro vino de mamá. Y ahí tenemos nuestra compatibilidad, que es como un código de barra que tenemos todos, donde hay 1.000.000 numeritos, ¿verdad? Y dentro de esos numeritos nosotros buscamos que 10 numeritos sean iguales. Y si es tu hermano o tu hermana, tenés un 25% de chance de ser igual. Por la matemática de que tenés 2 de papá, 2 de mamá y se cruzan, ¿verdad? Pero pacientes que no tienen donante dentro de la familia tienen que buscar a alguien que sea compatible con ellos al azar. Entonces es más o menos la probabilidad, es 1 en 20.000 más o menos de que, por ejemplo, nosotros seamos compatibles con alguno acá.
Entonces, no, porque mucha gente en la desesperación, no se puede hacerle prueba a mi primo, mi prima, mi mejor amigo, yo tengo fe que él va a salir. No, desgraciadamente las estadísticas son bajísimas, por eso se hace un registro de personas que dicen, yo quiero, algún día se aparece alguien con mi médula, yo le quiero donar, y se hacen ya la prueba de compatibilidad. Ajá. Ellos tienen ya su código de barra guardado, Mira vos. que nosotros tenemos en Paraguay, funcionan en el INAT, Instituto Nacional de Donación y Trasplante, y hay más de 1.400 personas inscritas. ¿Y entonces, eso uno se puede inscribir? Sí. Yo entonces, cuando hay una persona que sea compatible, o sea, Sí. vos estás en tu casa haciendo tu vida, ¿verdad? Claro. Se te hizo el análisis, que es un hisopado de la boca, Sí. no como el COVID de la boca. Sí. Así como salen en las películas cuando hacen la prueba de ADN, ¿verdad? Sí. Ese mismo hisopado es, ni Sí. siquiera es de sangre. Y después vos seguís tu vida. Y después, qué sé yo, en 5 o 10 años te llaman y dicen, pues acá hay un paciente, está en tal hospital y tiene tu mismo tipo de médula. ¿Querés donarle? Y vos decís, sí, no, sabes que no, ahora ya no quiero. O Claro. sí, por supuesto, ¿verdad? Bueno, eso ya. Qué Pero en bien. ese momento se te llama, porque incluso la médula fresca es mejor. O sea que no tiene sentido quitarte y guardar. Primero porque no Claro. toda la médula se va a usar, muchísimo Sí. se va a desechar. Sí. A lo mejor nunca aparece nadie que sea Claro. compatible. Y segundo porque la médula fresca es mejor. Claro. La que recién se saca y se puede meter en el paciente. Ya. Ahora, entonces, los que necesitan donantes de médula, los que necesitan el trasplante de médula, porque así se llama, ¿verdad? Sí. Trasplante de médula. Lo más lógico es que busquen entre su hijo, su hermano, así, ¿verdad? Tienen que ser familiares bien cercanos. Hermanos de padre y madre únicamente. Hijo ya no. No, porque el hijo recibió sí o sí 50% mío y 50% de la mamá. Claro. Entonces ya no es 100. O sea, mi donante, por ejemplo, si yo necesito, tiene que ser mi hermano o mi hermana. Sí. Y cada uno tiene 25% de chance de ser compatible contigo. Qué difícil es, 30% doctor. en general de los pacientes tienen donante en la familia, 70% no tienen. ¿Y el hijo único? Chau. Nada, yo tengo una hermana, 25% de chance, hasta ahí. Qué bárbaro. Por ahí pasa la ¿vieron? complicación Sí. del... O sea, ese es nuestro cuello de botella. Claro, claro. No, pensando nomás en todo esto, ¿verdad? Mira, uno piensa, bueno, hermanos, pero a medida que va pasando los años, vos sos más grande, te quedas sin hermanos, la gente se va muriendo, ¿verdad? Sí, o el hermano está enfermo o tiene algún tipo de cáncer. A lo mejor está bien, pero tiene un cáncer de algo, ya no te puede donar, ¿verdad? Claro. O sea, Así mismo. realmente es algo, qué pucha, no sabía que era tan complicado esto, tan puntual, ¿verdad? Tan específico. Sí. Específico, porque no es que, como decimos, se necesita sangre. Vengan nomás a donar porque se necesita, entonces todos nos vamos a donar. Porque nuestra sangre sí va a servir para donación de sangre. Claro, pero claro. en este caso es donación de médula. Bueno, ¿y qué estadísticas se tienen sobre los trasplantes que se realizaban? Porque se realizaban ya muchos trasplantes de médula en IPS, doctor. Sí, el año pasado en diciembre se cumplió se logró el trasplante número 200 del Instituto de Previsión Social, con una salvedad. En los últimos años, gracias a la ayuda de autoridades y mucho de conciencia ciudadana, se logró la inclusión de varias drogas en el cuadro básico que antes no habían, que no habían luego en el país, por eso no se podía licitar. Dios mío. Entonces el paciente tenía que traer su droga de Argentina, de Brasil, porque no se vendían en Paraguay, no estaba registrado. Bueno, se registraron esas drogas, ya están disponibles en el cuadro básico del IPS. Entonces con eso más pacientes se pudieron trasplantar. Y del 96, más o menos en 10 años se hicieron, del 96 al 2016 o 15, no recuerdo bien exactamente el año, se hicieron los primeros 100. Y después del 2016 al 2021 los segundos 100. O sea que la cantidad aumentó. Claro. de lo que se están realizando, ¿verdad? ¿Y el porcentaje de sobrevida de estas personas? Depende mucho del diagnóstico y de la intención del trasplante. En el mieloma, por ejemplo, la intención del trasplante es que la enfermedad esté dormida el mayor tiempo posible. Desgraciadamente no se habla todavía de curación en el mieloma múltiple, pero hay pacientes que con el tratamiento están años en remisión. En el linfoma es curativo, no todos se curan por supuesto, pero la intención es curar. Sí. Y en la leucemia también es curativa. Por supuesto que no todos se curan, pero la intención es curar. Claro.
Bueno, tantas cosas te quiero preguntar, doctor. Vamos a hacer un pequeño corte, a la vuelta continuamos. Este tema es súper interesante, estamos en todas las redes sociales. Pueden escribirnos también si quieren ahí. Volvemos ya. Seguimos hablando con el doctor Cristóbal Frutos. Él es especialista en hematología, trasplante de médula ósea, coordinador del área de trasplante de médula ósea del Hospital Central del IPS. Y me estaba contando el doctor que él hizo sus estudios acá en nuestro país, en la Facultad de Medicina, y que después fue a Alemania a especializarse. Y bueno, está en un lugar muy importante porque es el coordinador del área de trasplante de médula ósea. Y qué mejor persona para que venga a explicarnos todo lo que queremos saber sobre el tema de trasplante de médula ósea. Ahora, la cobertura que tiene IPS para esto, para los asegurados en los trasplantes, ¿es total? ¿Es internación? ¿Es atención médica, cirugía, medicamentos, postoperatorio, todo? Para el asegurado es completo. Es bueno, por supuesto que desde el diagnóstico, Sí. todo lo que implica el tratamiento previo hasta el trasplante, incluido el trasplante, que es un procedimiento, no es una cirugía, y el seguimiento posterior del trasplante. Bueno, depende de diversos factores, como antigüedad en el seguro, Sí. ¿verdad? Que como cualquier procedimiento tiene su cantidad de meses que tenés que aportar para poder Sí. acceder, ¿verdad? Pero hoy es completo, gracias Sí. a Dios, es completo, Gracias a Dios. no hay nada que tengamos que, en condiciones ideales, ¿verdad? Sí. Está todo en el cuadro básico lo que el paciente requiere, y algún que otro estudio que no está, en el INAT se le da cobertura al paciente, Claro. como cualquier paraguayo. Qué ¿verdad? maravilla, qué maravilla. Bueno, y el tema de que sabemos ya que se realizan también trasplantes a las personas que no están aseguradas en IPS por un convenio. ¿Vos podés explicarnos un poquito eso? Sí. Bueno, como te estaba comentando, yo me fui a Alemania a hacer especialización o sea, me fui a hacer una pasantía en un hospital que hace trasplantes. Después de eso, la Red Mundial de Trasplantes fue la que se involucró con nuestro país, porque nos hacía, o sea, ellos recogen los números de trasplantes de todo el mundo. Son una red que trabaja con la Organización Mundial de la Salud, y ellos miraban que ahí Paraguay hacía pocos trasplantes, Sí. y teniendo en cuenta la cantidad de pacientes. Es como que yo te diga, tengo 100 diabéticos en Asunción. No Sí. puede ser, no estás Claro. controlando lo suficiente, o no Claro. están recibiendo lo suficiente su tratamiento. O sea, Sí. sí o sí tenés más, ¿verdad? Sí. Entonces, ellos fueron los que dijeron, nosotros vamos a trabajar con ustedes. Por 2 años hicieron seguimiento con nosotros en IPS a todos los pacientes que se trasplantaban, pero ellos dijeron, nosotros queremos que esto sea para todo el país. Mira, eso es difícil porque acá hay seguridad social, le explicamos, ¿verdad? Sí. Y vean la forma, dijimos básicamente, ¿verdad? Claro. Entonces, en el 2018 se renovó un convenio que ya había, un convenio marco de todos nos queremos, vamos a trabajar juntos, ¿verdad? Sí. Pero se puntualizó ese convenio, Sí. hablando de números, de qué cubre, desde qué momento, y para el no asegurado, la cobertura es solamente del trasplante. Ese tratamiento previo para llegar al trasplante, eso no cubre. Sí. Entonces el paciente tiene que estar en remisión de la enfermedad por la que se va a trasplantar, Sí. para poder acceder al trasplante. Y ahí lo que muchas veces está el problema, primero por no tener tantas opciones fuera de la seguridad social, y segundo porque muchas veces las enfermedades son refractarias. ¿Para qué Claro. vamos? O sea, en Estados Unidos, como yo digo siempre, Estados Unidos, China, donde sea, desgraciadamente el cáncer sigue llevándose Sí. gente, ¿verdad? Entonces, Sí. no hay mucho que discutir en esa parte. Y una vez que se hace el trasplante, la cobertura es el trasplante autólogo, que se usa en la misma médula. Como no hay rechazo, porque es la misma médula la que Claro. entra, una vez que el paciente se recupera, que su hemograma está normal, vamos a decirle, vuelve al centro que le derivó, ya sea Instituto Nacional del Cáncer, que manda muchos linfomas, el Hospital Nacional, que manda mielomas, linfomas también,
el Hospital de Clínicas, que manda a sus pacientes para trasplante alogénico. Pero en el caso del trasplante, que se utiliza una médula distinta, en el caso del trasplante alogénico, entonces el seguimiento es por 1 año. ¿Por qué? Porque yo no te puedo trasplantar y decirte suerte, andar en la calle, ve dónde conseguir, quién te trata. O sea, más allá de los medicamentos que están disponibles en el INAT, para los no asegurados, estamos hablando de un equipo multidisciplinario que trata a estos pacientes, ¿verdad? Sería muy irresponsable trasplantarle y dejarle ahí para que se mueran de rechazo, básicamente, ¿verdad? Entonces, por eso la cobertura es por 1 año después del trasplante. Y el convenio estipula los montos que se pueden gastar para cada trasplante, pero hay una cláusula que dice que si en algún caso se sobrepasan estos montos, entonces el IPS le pasa al ministerio, por supuesto documentado en qué se gastó, ¿verdad? Y si es correcto, que no tendría por qué no ser, entonces se desembolsa esa diferencia. Hasta hoy ningún paciente pasó el monto estipulado, Marco, nunca pasó eso. Pero existe esa cláusula por si acaso, porque uno nunca sabe, ¿verdad? Principalmente los costos se disparan cuando el paciente, por ejemplo, necesita terapia o cosas. El paciente que está en sala ahí tranquilo, ese no pasa. Pero son imprevistos que hay que prever, ¿verdad? No puede decirle, no, hasta acá nomás te cubrimos y la terapia no, ¿verdad? No, entonces, está esa cláusula, pero hasta ahora nunca se usó. ¿Y cuántos casos de trasplantes de médula ósea a no asegurados IPS ya se hicieron? Desde que se renovó el convenio en 2018, 12 pacientes trasplantados a no asegurados. Realmente esa es una brecha que tenemos a nivel nacional entre los pacientes asegurados y los no asegurados, pero no en el trasplante, en el previo al trasplante, que queremos ir cerrando. Hay una apertura de parte del Ministerio de Salud. Porque cuando uno ve el número, pues es fácil, ¿verdad? ¿Por qué 12 nomás de no asegurados, siendo que en teoría es para todos, ¿verdad? Y los asegurados son, a veces desde que yo estoy 85. Entonces es una diferencia bastante importante en números. Pero lo que pasa es que, como te comenté, el paciente no asegurado tiene que estar en remisión para entrar a su trasplante. Y todo, o sea, el que no es asegurado, el paciente no asegurado que necesita ese trasplante, IPS lo que le cubre es el trasplante en sí. Lo anterior y lo posterior ya... lo posterior también, un poco. Sí. Pero lo anterior no. Claro. Y si, por ejemplo, entra para su trasplante, que nos pasó desgraciadamente, por ejemplo, entra para su trasplante y hace 1 mes estaba en remisión cuando se hizo todo su estudio, entra para su trasplante, se hace la punción de médula que hacemos nosotros para mirar, y no está en remisión, termina el convenio. Tiene que volver al hospital que le mandó a recibir su quimioterapia. No es que nosotros podemos hacerle ahí nomás ya la quimioterapia porque ya está asegurado, no. Es solamente para el trasplante. Cuando vos hablas está en remisión, ¿eso qué significa? Perdón. Significa que la enfermedad está dormida. Exactamente, ya. Porque si la enfermedad está activa, son muy pocas las chances que el trasplante funcione. No te digo 0%, pero menos de 10. Entonces no se hace si la enfermedad no está dormida. Lo mejor es que la enfermedad esté dormida y ahí hacer el trasplante. Dios mío, qué frustrante, doctor, Increíble. para los médicos y para la persona que necesita, para el paciente, sea asegurado o no sea asegurado IPS, para el ser humano, ¿verdad? Hablamos de 2 seres humanos, de 2 equipos, el equipo de los médicos, el equipo de la familia y de la persona que viene, que necesita ese trasplante, que está rezando, que yo quiero, que qué sé yo. Primero no es así nomás, bueno, hoy haceme porque hay turno, sino que tiene que estar en remisión. Para que esté en remisión la enfermedad, hay que hacer un montón de cosas otra vez para que esa enfermedad esté inactiva, por decirlo, ¿verdad? Y se puede activar en 1 minuto. Te da mucha satisfacción y mucho estrés también. Claro. Tenés, por ejemplo, pacientes que recibieron 5 líneas de quimioterapia, cada línea de 3 a 6 meses, hace 4 o 5 años que está con una enfermedad y de repente entra en remisión por gracia de Dios, porque no hay ni una explicación médica científica.
y ya tiene que entrar a trasplantarse. Entra, se trasplanta, se curó, no aparece más el tipo, hace sus controles, ¿verdad? Pero, sí, feliz. Sí, imagínate, la satisfacción que te da ver que ya está trabajando, que está estudiando, que está, no sé, alguien que estaba prácticamente muerto en vida, ¿verdad? Que recuperó su porque vida. nosotros mismos mirábamos las estadísticas y decíamos, no, este no va a responder, no va. Y de repente responde a una droga X, ponele, ¿verdad? Sí. Y después tenés a la inversa, tuvimos muchísimos pacientes que están en remisión, que está dormida la enfermedad, entra para su trasplante y dice, doctor, ¿sabe qué siento acá? Nosotros ya no agarramos la cabeza. Bueno, vamos a ver un poco, hacemos la biopsia, volvió la enfermedad, no se puede trasplantar. Y todo el trastorno psicológico de que ya entré para mi trasplante, claro. me preparé, porque la gente se prepara emocionalmente para eso, ¿verdad? Imagínate, es un mes más o menos de internación, entonces ellos se preparan emocionalmente para eso y muchas veces piden permiso en el trabajo, donde estudian, qué sé yo, y después no, sabes que no estás en remisión, no te puedes trasplantar, tenés que salir otra vez. Qué bárbaro. Y el estrés también juega en contra, doctor. Sí, claro, sí. El paciente. El famoso tranquilízate, no te pongas... ¿Cómo sí, claro. No es tan fácil, ¿verdad? Pero claro, mientras más tranquila está la persona, está mejor el sistema inmunológico, todo, pero es difícil. Claro, ¿cómo? Estás ahí con el Jesús en la boca esperando, ojalá que ya esté, que mi enfermedad esté dormidita para que me puedan hacer. Se prepara todo y no siempre sale todo bien, o muchas veces se prepara varias veces hasta que después sí sale bien, ¿verdad? Resiliencia. Exactamente, mucha resiliencia, tal cual. Bueno, tenemos que hacer un corte, ¿sí? Hacemos un pequeño corte, estamos hablando de trasplante de médula ósea, cómo se hace el trasplante, quiénes pueden ser trasplantados, quiénes pueden ser donantes. Y también hablamos de este convenio que por suerte existe para que también las personas que no son aseguradas puedan tener este trasplante. Y recordar nada más a todos los empleadores, aseguren a sus empleados, por favor, en IPS. Es muy importante. Y si vos estás trabajando, pedí, porque mucha gente dice, no, déjame, me voy a cobrar porque no sé qué. No, pedí tu IPS, que te descuenten. Al final te das cuenta que en IPS se solucionan todos los problemas de salud. Qué bárbaro. Volvemos ya. Continuamos hablando con el doctor Cristóbal Frutos. Él es especialista en hematología, en trasplante de médula ósea y es el coordinador del área de trasplante de médula ósea del hospital del IPS. Doctor, contanos cómo es la infraestructura, porque sabemos que el IPS tiene lo mejor que tenemos en el país y es el lugar donde se hacen los mejores trasplantes, la mejor capacitación y todo. ¿Qué se necesita? ¿Cuánta gente? ¿Cómo es cuando vas a hacer un trasplante de médula? Mira, en IPS tenemos, la sala de los pacientes son individuales, con baño, con aire acondicionado, regulado. Esto es para cuidar las infecciones, por supuesto. Claro que es importante que el paciente esté cómodo, pero está demostrado que por debajo de 20 grados aumentan las infecciones virales y neumonías, y por arriba de 24 aumentan las infecciones bacterianas y por hongos, porque el paciente suda. Entonces es importante que el paciente tenga ese confort y esté dentro de esos parámetros. Tenemos equipos multidisciplinarios de lo que se te ocurra en IPS. Nosotros tratamos de no movilizarle al paciente de la unidad, porque por supuesto que en IPS hay como en cualquier hospital, hay de todo, ¿verdad? Claro. Polulando. Entonces, todo lo que es posible hacerlo en la unidad, en la cama del paciente, lo hacemos en la cama. Si tiene que hacerse una ecografía, viene el ecografista. Si tiene que hacerse una ecocardiografía del corazón, viene el médico que realiza ese estudio. Si tiene que hacerse radiografía, viene el aparato junto al paciente. Solamente sale si tiene que hacerse una tomografía, que por supuesto no se puede hacer en la cámara, o resonancia.
incluso la colocación de catéteres. Para eso sí el paciente sale, pero cuando se coloca el catéter todavía no está con las defensas bajas. Sí. Y eso lo hacen los profesionales que hacen guiado bajo pantalla, decimos nosotros. Es decir, que ellos miran con el ecógrafo dónde está la vena y ahí entran, como para hacer la menor cantidad de punciones posible, ¿verdad? Todo eso después de años de ir trabajando con esa parte. Ahora nosotros tenemos un aparato en la unidad que nos ayuda muchísimo, porque entonces te llama, por ejemplo, nos pasaba antes, nos llamaba el ecografista y nos decía, sí, yo me puedo ir en media hora, pero acá están usando el aparato y no puedo llevar porque hay 20 pacientes esperando para hacer el estudio y no puedo llevar el aparato por uno, ¿verdad? Sí. Entonces nosotros conseguimos un aparato para nuestra unidad que está ahí. Entonces, no, doctor, nosotros tenemos un aparato acá, vení nomás. Y ese hace ecografía del pulmón, ecografía del corazón. Con ese ellos miran ahí lo que haga falta. Ayuda muchísimo. Todo eso hace que el paciente, porque estos son pacientes que tienen 0 glóbulos blancos, y generalmente las infecciones que tenemos son las infecciones comunes, entre comillas, que son del aparato intestinal. Nosotros tenemos bacterias normalmente en el intestino y cuando bajan tanto la defensa son las que aprovechan de infectar, ¿verdad? Pero no tenemos muy poca prevalencia, nunca de 0, ¿verdad? En ningún hospital del mundo, pero muy poca prevalencia de infecciones cruzadas, de infecciones de otra índole, que no sea que el paciente por ahí trajo ya de antes, que siempre le hacemos un screening antes de entrar. Por supuesto que no se descarta si tiene, qué sé yo, tal o cual bacteria. De repente al entrar decimos, bueno, sabemos que está, pero te tiene que tratarse igual. Entonces, bueno, tomamos ciertas medidas, pero son esas bacterias las que quieren de repente complicar, o las intestinales o de la boca, genitales, no tenemos casos así de infección cruzada. Y el lugar es totalmente aséptico, el lugar está, o sea, nadie puede entrar nomás ahí donde está el paciente. Por supuesto, es cerrado. Sí. Es cerrado, se ingresa con un código, no hay visitas. Si el paciente por ahí necesita, porque es importante también el estado emocional, ¿verdad? Imagínate estar un mes solo, ¿verdad? Mirando mirando afuera nomás. Sí, claro, porque algunas habitaciones tienen televisor incluso. Sí, pero estar solo en esa situación. Claro, te duele todo, no sabes entre que tenés diarrea o estás estreñido, no querés comer, pero te dicen que tenés que comer. A veces alcanzar el agua de la heladera es un estrés. Entonces, llegado ese momento, por ahí un familiar puede ingresar, pero ingresa y se queda. Y generalmente tratamos que sea el familiar que comparte gérmenes con ese paciente. Generalmente son, claro, por ejemplo, el esposo, la esposa, o de repente un hijo o una hija, y entra y se queda ya. Claro. No es que entro así, no, el sábado tengo que salir porque voy a hacer un trámite, no, te quedaste ya. Claro. Y si salí ya, ¿verdad? Claro, entonces de repente se quedan 2 semanas. Cuando es más pesado, generalmente en el medio es más pesado el trasplante. Entonces en ese momento entra alguien junto a ellos. Y después cuando mejora ya sale otra vez. Y el momento del trasplante se hace en un quirófano, porque no es una operación, sino que es una... infusión. ¿Y cómo se hace? Ahí ¿dónde? En la cama del paciente. Ah, en la cama del paciente, ahí. O sea, se le trata de no moverlo de su burbuja, por decirlo. Así mismo. Todo lo que está alrededor son sus gérmenes. Y eso es todo lo que tiene que ver ahí. Nadie de afuera. Ya. Nosotros nos ponemos todos guantes y la ropita al que le va a tocar, ¿verdad? Y el resto afuera, 2 metros mínimo de distancia con el paciente. Si viene, por ejemplo, la nutricionista, muchas veces le hace acompañamiento, psicólogo, fisioterapeuta, a 2 metros del paciente. Solamente el que tiene que tocarle se pone la ropa, ¿verdad? Porque parece medio ropa COVID, pero bueno. Y nosotros de antes ya usábamos. Ya usaban, obviamente. ¿Y cuál es el criterio en el tema del trasplante de la lista? Porque uno necesita y se anota. Hay una lista, pero no es una lista, es una lista de espera, pero no es una lista tipo, no es una fila como en el supermercado o en algún, vas a cargar nafta y te pones en fila el que llegó primero y después el segundo. Así mismo, yo digo siempre, es dinámica, me miran mal cuando digo así, es dinámica. Porque, por ejemplo, los pacientes con mieloma, que te comenté que todos tienen que trasplantarse a menos que tengan una contraindicación, ellos entran después del segundo o tercer ciclo de tratamiento de repente y tienen que recibir 6 ciclos. Entonces están ahí esperando, pero más bien nosotros le estamos esperando a ellos que ellos a nosotros, ¿verdad? Después, por ejemplo, bueno, ahora en Navidad nos íbamos a llamarle a alguien que puede esperar de repente un mes, nos íbamos a meterle un 23 de diciembre por la persona misma, ¿verdad? Nosotros trabajamos igual. Después los pacientes con linfoma, lo mismo.
los pacientes con linfoma, una vez que recaen, hay muchos, 75% de los linfomas se curan con quimioterapia y con un primer ciclo ya está, ¿verdad? Estamos hablando de ese 25% que no. Una vez que hay recaída, entonces ya nos mandan a nosotros los papeles del paciente, nosotros le ponemos ya en lista y ahí nosotros nos comunicamos con su médico o su médica y le decimos avísame cuando esté para entrar. Y ellos nos avisan a nosotros, ahora ya está. Entonces ahí viene una consulta, ahí se interna. Claro. Como te digo, nosotros lo que le esperamos a ellos. El paciente, eso es importante decir, o sea, usted, no es que es la fila y bueno, ahora te atiendo a vos y después a vos, sino que es cuando el paciente entra en remisión, ahí está apto para recibir el trasplante. Así mismo. ¿Verdad? Entonces, el que entra en remisión es el que se va a ser trasplantado. Sí. O sea, y hay también un criterio médico, ¿verdad? Por ejemplo, tuvimos el año pasado aplasias medulares. La aplasia medular es cuando la médula deja de producir sangre por X problema. Entonces, imagínate que tu cuerpo no produce sangre, ¿verdad? Más allá, por supuesto. Entonces, bueno, sabes que esta lista, sí, ahora sí vas a esperar porque tiene que entrar este. Claro. Pero no es tampoco más de unas semanas de esperar. Claro, o sea, el criterio es de necesidad, de gravedad. De gravedad. Sí. O sea, el más grave va a estar primero, porque Sí. la idea es salvar las vidas. Claro. Siempre que tenga donante, porque a veces no tiene donante. Esta aplasia, gracias a Dios, tenían todo donante, se podían todas trasplantar y están todas bien. ¿Cómo se hace la prueba de si yo necesito donante, si me sirve la sangre de mi hermano, por ejemplo, de mi hermana? Se hace en el Laboratorio Central de Salud Pública. Ese sí es un análisis de sangre. Sí. Que está, bueno, está... Compatible. Claro, pero es gratuito y por supuesto que se lleva una orden médica y con un formulario que se completa, pero se hace en el Laboratorio Central de Salud Pública y sobre Venezuela, donde era la CIMED, ¿verdad? Sí. Y ahí ellos hacen el estudio, es gratuito. ¿Y se tiene que tener consentimiento de los familiares para hacer el trasplante? Sí, por supuesto, por supuesto. Tanto el paciente como los familiares firman un consentimiento, no solamente para el trasplante, como cualquier acto médico, sino que firman un consentimiento para que sus datos se manejen de forma anónima por el IPS, para sacar estadísticas, para mejorar el sistema. Bueno, mira, tuvimos el año pasado 20 trasplantes y de esos 20, no sé, 10 tenían vitamina D baja. Te tiro nada que ver, pero bueno, ¿verdad? Entonces, bueno, o sea, que vamos a darle vitamina D a todo nomás ya. Claro. Porque claro, son las estadísticas que sirven para mejorar para los siguientes, claro. Pero siempre de forma anónima. Claro, perfecto. Bueno, y tenemos que hacer el corte. Ay, Dios mío, tengo tantas preguntas todavía. Bueno, vamos al corte y volvemos ya. Bueno, continuamos hablando de este tema realmente apasionante y le mandamos desde acá toda nuestra fuerza, nuestro cariño, nuestro amor a todas las personas que están necesitando de un trasplante de médula ósea o de un trasplante de órgano, y también nuestro cariño, nuestro amor y nuestra fuerza a todos los profesionales médicos que están luchando lado a lado con estas personas. Doctor, contanos, ¿cuándo se sabe que el trasplante fue exitoso o no? ¿Cómo? Hay dos parámetros realmente para saber si el trasplante fue exitoso o no. Depende de cómo se mire, por así decirlo. Por un lado, cuando existe el prendimiento medular, ¿qué quiere decir eso? Que yo, antes del trasplante de una quimioterapia, todos los valores bajan, los glóbulos blancos, plaquetas, todo, ¿verdad? Y pasados ciertos días, generalmente 15 días, 3 semanas, a veces se extiende más un mes y algo, empiezan a salir nuevamente glóbulos blancos y plaquetas, ¿verdad? Entonces ahí decimos, bueno, prendió la médula, que tiene que tener, hay ciertos parámetros, más de 1500 glóbulos blancos 2 días consecutivos, estar por lo menos 2 días sin transfundirse plaquetas, ahí sí prendió la médula. La médula que entró está produciendo sangre, ¿verdad? En ese punto, yo les digo, con mucha humildad, le digo a los pacientes, hasta acá llegué yo. Sí, hasta acá yo hice lo que pude, ahora está en manos de Dios y vamos a continuar esperando que todo siga bien.
porque hasta ahí es lo que nosotros hacemos. Después, si es el trasplante autólogo donde se recibe la misma médula, ni qué decir. Claro. Y después está el trasplante halogénico donde se cambia la médula, y en ese caso sí hay como un juego, le llamo yo siempre, de los inmunosupresores, porque nosotros queremos ir reduciendo los inmunosupresores e incluso suspenderlo antes posible por varios factores, pero a la par, si bajamos demasiado rápido puede haber rechazo, claro, ¿verdad? Pero si está demasiado alto puede volver la enfermedad. Entonces es un balance complicado. Y bueno, vamos con el día a día, ¿verdad? Los controles post-trasplante en el halogénico en el que se cambia la médula son muy frecuentes, pero en general, una vez que la médula aprendió, ya es cuestión de esperar, vamos a decirle, ¿verdad? Claro, qué maravilla, qué maravilla. Doctor, ¿y cuáles son los trámites o qué tiene que hacer una persona? O sea, si es asegurado IPS, obviamente se va a dar IPS, el médico ya ahí, pero si no es asegurado IPS y necesita un trasplante. Bueno, el ente rector de los trasplantes a nivel nacional es el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante, que está sobre Lombardo, al lado del Instituto Nacional de Nefrología. Y ahí tiene que acercarse el paciente. Nosotros le pedimos que lleve, por supuesto, una derivación de su médico competente en el área que especifica que necesita un trasplante, diagnóstico, fotocopia de cédula, el tipo de trasplante que va a recibir. Y se le pide también es como decir, un compromiso del médico que le deriva de que le va a recibir después, o del hospital en todo caso, ¿verdad? Porque no puede, justamente, bueno, ahora cubre un año, ¿verdad? Pero anteriormente cubría 3 meses. Entonces, es como, ¿y quién te va a ver después, verdad? Claro. Por ese lado, lo que nos preocupaba, ¿verdad? Pero todo es... A ver, lo importante es que se acerquen y que pregunten. Nosotros estamos ahí para eso, para orientar. Incluso en casos que desgraciadamente el paciente no tenía donante o requería algún procedimiento que no se podía hacer en el país, nosotros le orientamos y le decimos, mira, estas son las opciones fuera del Paraguay, vos requerís esto, no se hace acá. Tenemos colegas en otras partes del mundo, recepcionaron a algunos de nuestros pacientes, pero bien, quiero que se entienda esto. No que el paciente se fue y no le recibieron, tardó luego en consultar, le decían, pero ¿por qué si vos nadie nos habló de vos acá? Eso es lo que no queremos que pase, en ningún sentido. Los pacientes que se van, casualmente que el año pasado tuvimos 2 o 3, se fueron junto a tal doctor en tal hospital a tal hora, incluso ya tuvieron sus primeras consultas acá por Zoom con esos profesionales médicos para ver una cara conocida, ir ya junto a ese profesional a ese país, no ir a probar suerte, entre comillas, ¿verdad? No queremos eso. Para los adultos está disponible el convenio con el IPS para los que no son asegurados. Y para los niños, el Hospital Pediátrico Niño de Costañú hace los trasplantes de médula ósea. Es del Ministerio de Salud, no hace falta ningún convenio, es cuestión de ir y consultar con los profesionales. También es importante porque mucha gente se olvida de los niños. Cierto. Los niños en el Hospital Pediátrico de Costañú, no hace falta ningún convenio, nada. Perfecto. Paraguayo, cédula, consulta. Bueno, qué maravilla poder hablar contigo, doctor, y que nos hayas explicado tan bien todo esto para tener bien clara la situación. Que lo que queremos es que realmente todos los paraguayos reciban la atención necesaria, que la salud pública llegue a todo el público, a todos los ciudadanos, y también entender el tema de que si no es asegurado IPS, por este convenio también se puede ser atendido y trasplantado. Y cómo es el tema de la lista, no es que te ponen primero, el abajo se fue arriba y todo eso, sino que es por la gravedad del tema. Doctor, te agradecemos mucho el trabajo que están haciendo ustedes. El trabajo de los médicos es salvar vidas, pero el trabajo de ustedes es realmente espectacular. El doctor se emocionaba cuando contaba y cuando hablaba de los pacientes y de todo, ¿verdad? Y que bueno, que Dios te siga iluminando, doctor, a vos y a todo tu equipo, y que sigan salvando vidas. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido, como lo hicimos hoy, que sí, que aprendimos mucho. Y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao.
La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.